En esta clase gratis te voy a enseñar a hacer estos mini pastelitos estilo coreano que siguen súper en tendencia. Vas a aprender a hacerlos desde cero. Te voy a compartir la receta y además te voy a enseñar todos los tips para que te queden perfectos. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y como te comentaba, a pesar de que ya tengo varios videos de decoración de estos mini pastelitos, sigue habiendo muchas personas que me siguen dejando muchas dudas y que van empezando por primera vez y no tenía un video en donde hiciera toda la receta desde el principio, solamente partía desde la decoración. Por eso hoy te voy a enseñar la receta que te sugiero del bizcocho, que es un bizcocho que queda muy esponjoso, queda así suavecito, no está reseco, está delicioso. La receta de la crema que estoy usando y te voy a ir diciendo cada detalle, desde cómo pintarla, cómo hacer cada figurita, la forma en la que tienes que hacer la escritura, las duyas que estoy usando, el movimiento que necesitas. O sea, traté de incluir todo, incluso los materiales, los tamaños, el papel. O sea, traté de no dejar nada fuera para que te sirva muchísimo este video. No te preocupes por los ingredientes, te van a ir apareciendo en la pantalla y recuerda que esta clase la puedes pausar o retrasar por si necesitas hacer alguna anotación. Lo primero que tienes que hacer antes de empezar con tu receta es el mise en place. Este es un término francés que significa poner cada cosa en su lugar, así que tienes que tener ya todos los ingredientes medidos y ya a la vista para que puedas empezar. Y otra cosa importante es que precalientes tu horno. En este caso la temperatura son 180 grados centígrados. Vamos a hacer un bizcocho de vainilla a base de aceite, pero esta receta en particular es la que mejor se adapta para este tipo de pasteles, porque necesitas un bizcocho que quede muy esponjoso, pero que no quede reseco, o sea que esté tierno, y para este tipo de pastelitos individuales, este bizcocho te va a quedar genial. Vamos a empezar con los ingredientes secos. Aquí tengo harina de trigo común, esta es la de todo uso, no lleva ningún tipo de leudante porque vamos a poner aparte el polvo para hornear. Hay que pasarla por un colador para que le entre mucho más aire y eso nos permite que quede un pastel más esponjoso. Aquí mismo pon el polvo para hornear y también la sal. Y combina estos ingredientes para que se integren mejor en la mezcla. Esto lo pones aparte y ahora vamos a poner los huevos en la batidora. Tienen que estar a temperatura ambiente. El tamaño que yo uso son huevos medianos y hay que romperlos de uno por uno en un recipiente aparte por si alguno estuviera en mal estado o para evitar que se nos vayan trocitos de cascarón. Vamos a batirlos a velocidad media y cuando espumen vamos a empezar a agregar el azúcar. Mi batidora tiene 10 velocidades, esta sería mi velocidad media y cuando voy a agregar algún ingrediente lo bajo a la velocidad mínima. Cuando se vean así que ya se espumaron como aquí, vas a ir agregando el azúcar. Sigues batiendo por medio minuto y vuelves a bajar la velocidad para agregar el aceite. Y no te preocupes si no tienes este tipo de batidora, este procedimiento, todo el bizcocho lo puedes hacer con batidora de mano. Ya que los huevos se ven así más claritos y se incorporaron bien los ingredientes, ahora vamos a agregar los ingredientes secos alternándolos con la leche. Esto lo hacemos así para que se integren mejor, pero hay que hacerlo en la velocidad más bajita de tu batidora, porque aquí sí es bien importante que no sobrebatamos. Si bates mucho, empieza a reaccionar la proteína del trigo, que es el gluten, y eso va a hacer que te quede un bizcocho. Puede ser que te quede duro, también puede ser que te quede muy reseco o incluso que te quede así como apelmazado. Entonces hay que hacerlo en la velocidad más bajita y lo mínimo hasta que veamos que ya se integró. Vamos a ir agregando estos ingredientes poco a poco y de preferencia hazlo en 3 partes. Hay que batir muy poquito y recuerda ir raspando las paredes del tazón para que no se quede nada sin integrar.
Ya que tenemos la mezcla lista y todo ya se incorporó, con estas cantidades que te di te van a salir 4 mini pastelitos de esta medida para hacer los lunchbox cake. Estos moldes miden 10 centímetros en la base y tienen una altura de 7 centímetros. Si no tienes de este tipo de moldes, no te preocupes, puedes poner toda tu mezcla en un molde rectangular y hacer los cortes así con un cortador. De hecho, si quieres ver cómo lo hago así con cortadores, te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción. También te lo voy a poner por aquí en alguna tarjeta para que vayas a ver esa otra opción. Yo ya tengo aquí los moldes listos y es bien importante que los engrases antes de poner la mezcla porque si no se te va a quedar todo pegado. Yo voy a usar un desmoldante en spray, es un desmoldante profesional, pero si no tienes de este, simplemente le pones mantequilla y harina a todo el molde, especialmente en las esquinas, o también le puedes poner un poquito de aceite y un círculo de papel siliconado o papel para hornear así en la parte de abajo, pero sí es bien importante porque si no se te van a quedar pegados. Y ya que tienes los moldes engrasados, ahora es momento de distribuir la mezcla. Esto lo puedes hacer a ojo, pero en esta ocasión yo quiero que quede así más preciso, por eso lo voy a pesar. En total mi mezcla pesa 880 gramos. Si te estás siguiendo así el paso a paso de esta receta, el total de tu mezcla debe estar muy aproximado a este peso. Entonces cada molde lo voy a llenar con 220 gramos. Vamos a llevar a hornear y como te decía hace un momento es bien importante que el horno esté precalentado. En esta ocasión es a 180 grados centígrados. Nunca vayas a meter así directamente la mezcla en el horno con el horno frío porque no te va a quedar bien. Va a salir una mezcla bien dispareja y después vas a decir, ¿por qué no me quedó bien? Tienes que precalentar el horno. El tiempo de horneado fue de 45 minutos. Yo compruebo que están listos insertando una brocheta en el centro de cada bizcocho y este debe de salir seco, completamente limpio. Recién salidos del horno, déjalos enfriar 5 minutos dentro del molde y cuando el molde ya se sienta tibio, ahora sí, lo retiras y los dejas enfriar completamente sobre una rejilla. Y con esta receta te va a quedar un bizcocho así de esponjoso. Ya que están completamente fríos, ahora sí ya los vamos a rellenar para empezar la decoración, pero antes le voy a cortar este relieve que tiene aquí, que se le conoce también como pancita, para que queden bien parejitos. Así este bizcocho mide casi 6 centímetros de altura, entonces al momento de hacer el corte aproximadamente va a quedar de 5 centímetros. Tú debes de calcular cuál es el diseño que vas a hacer o la decoración que vas a hacer para que no queden muy altos. Al momento de cerrarlos dentro de la cajita no se vayan a embarrar y no se vaya a estropear tu decoración. Ya que retiro esta parte, ahora me quedó de 4 centímetros y ahora los voy a cortar todos para rellenarlos. Ya cortadas las dos capas así de bizcocho, estos miden 4 centímetros de alto. Los puedes dejar también como de unos 5 centímetros si vas a usar un contenedor como el de almeja o que también se le dice plato hamburguesero, porque este mide 8.5 centímetros de alto. Entonces, mientras no rebasen esta altura, aparte con la decoración, que ya en total no rebasen los 7 centímetros, está perfecto. Ahora los vamos a rellenar. Este relleno que estoy aplicando aquí es un frosting de queso crema. Lo alisas así un poquito con la espátula para que no te quede muy alto, o sea que no quede así muy gordo. Y tú puedes usar el relleno que más te guste. Si quieres exactamente este frosting que yo estoy usando, es el que usé cuando hice la receta del pastel de roles. Te voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción. Nada más dale clic al título y ahí puedes ver. La verdad es que no me quise enfocar mucho en la parte del relleno porque aquí es como a ti más te gusta. O sea, lo que a ti se te antoje, le puedes poner frutas, mermelada, trocitos de galleta, nueces, etcétera. Si quieres puedes dejar como relleno solamente la capa de frosting de queso crema o yo aquí le estoy poniendo un poquito de cajeta, puedes usar dulce de leche o también puedes revisar si hay algún ingrediente de temporada que sea más económico y que te convenga para usarlo en ese momento. Para cubrir y decorar los pastelitos yo voy a usar una crema de mantequilla a base de un merengue italiano que es exactamente la receta que hice en el video anterior a este. Y te voy a decir así súper rápido cómo hacerla. Yo empiezo batiendo a mano la mantequilla a temperatura ambiente. Tiene que estar a punto pomada. Le agrego esencia de vainilla y la reservo.
Ahora empieza a mezclar las claras con cremor tártaro y jugo de limón y tenemos que batirlo durante 5 minutos aproximadamente hasta llegar a punto de nieve. Mientras se baten las claras, hacemos un almíbar con azúcar, agua y jugo de limón. Esto hay que llevarlo a fuego medio hasta que alcance mínimo 110 grados centígrados. Si no tienes termómetro, esto es en aproximadamente 5 minutos o hasta que se hagan burbujas y al levantarlo se vea una hebra fluida como esta. Ahora se agrega el almíbar a las claras en forma de hilo y sigues batiendo aproximadamente 5 minutos más a velocidad media alta hasta llegar nuevamente a punto de nieve. Tiene que enfriarse el tazón y el merengue y se tiene que ver así de firme para poder agregar la mantequilla. Hay que batir medio minuto y enseguida cambias por la pala y bates por 4 minutos más hasta que quede listo. Si quieres ver más detalles así de esta receta, el paso a paso y todos los tips y trucos que di, te voy a dejar el video en la descripción aquí abajo y también te lo voy a poner aquí en una tarjeta. Pero tú puedes usar la crema que a ti más te guste. A mí me encanta esta porque tiene un sabor muy rico, no queda así demasiado sabor a mantequilla, es muy ligera y se pueden hacer decoraciones súper fácil. Pero si tú estás acostumbrado a trabajar con otro tipo de crema, pues puedes usar la que más te guste. Lo primero que hacemos antes de poner la decoración definitiva es cubrir el pastel con una ligera capa de betún. A esta se le conoce como recoge migas y nos sirve exactamente para eso, para recoger las migas y que nos quede un acabado más bonito cuando pongamos la capa de color definitiva. Esta capa no tiene que quedar muy gruesa, pero trata de irlo haciendo lo más parejita posible, que te quede lisa para que cuando pongamos la siguiente capa de betún, que ya va a ser la decoración, pues nos quede así más bonita, más perfecta. Esto hay que llevarla a refrigerar y voy a hacer lo mismo con el resto de mis pastelitos. Para hacer estos pastelitos no necesitas poner una base de cartón, pones un trozo de papel de este para hornear y te recomiendo que si vas apenas empezando a decorar te compres una base giratoria. También tienes que usar una espátula como estas de repostería. Esta es una espátula angular y es mucho más cómoda. Y estas tienen aquí este puntito que es como una guía en donde vas a poner tu dedo. Nunca tienes que tocar el pastel, o sea, con esto no se toca las migas, tienes que tocar el betún y vas a ir haciendo este movimiento y con la espátula vas a ir empujando el betún. Yo me acomodo alisando primero la parte de arriba y después voy empujando el betún y alisando hacia los costados. Mientras se enfrían los pastelitos voy a irle dando color al betún, a la crema. Generalmente esta parte yo me la salto, pero hay personas que me han preguntado, entonces te voy a decir cómo lo hago yo. Te recomiendo primero que uses colorantes en pasta o gel, porque estos vienen más concentrados y tienen como una mayor pigmentación. Entonces son colorantes especiales para alimentos. Ya que repartas así tu betún en las cantidades que vas a usar, dependiendo la intensidad de color que tú quieras, le vas a ir agregando el colorante. Te recomiendo hacerlo de poco en poco porque hay colorantes que a veces tardan un poquito en concentrarse y de repente nos desesperamos y empezamos a agregar y agregar colorante y después nos queda el color mucho más saturado de lo que queríamos. Entonces vas a agregar así por gotitas y empiezas a mezclar. En esta ocasión yo voy a ir agregando muy poquito porque quiero lograr unos colores pastel. Y de verdad que aquí no hay mayor secreto, o sea, nada más hay que ir mezclando así para que se integre bien el color
y a veces me dicen que los colorantes, pues no sé, que no les quedan bien. Tienen que revisar también la caducidad de los colorantes porque mucha gente no lo sabe, pero los colorantes también tienen un tiempo de caducidad. Entonces, pues es importante que todos los productos que vayamos a usar estén en perfecto estado. Ya que tengas todos los colores listos, vamos a armar la manga pastelera. Te sugiero, venden este tipo de coples o adaptadores, vienen así con la parte del cople y el tornillo, y estos son los que se le ponen aquí a las mangas para que puedas estar así intercambiando las duyas. Si no los consigues, puedes armarlas y poner la duya directamente en la manga y también funciona, nada más que entonces tendrías que tener más mangas. Y listo, así ya es más fácil para ir intercambiando las duyas. Para rellenar la manga te sugiero que uses un vaso para que sea más fácil y vas a ponerla de esta forma y vas a acomodarla así por fuera y de esta forma ya te va a quedar bien cómodo nada más para ir rellenando. Dejas tus mangas así un momento aparte. Vamos a empezar con un diseño en el que no necesitas usar la manga pastelera. Voy a tomar un poco de mi betún así con una espátula y vamos a ir aplicándolo así directamente. Es como haces un manchoncito y lo arrastras. No tiene que quedar perfecto y vamos a ir intercalando colores. Si te queda así con muchas burbujas, solo vuélvele a pasar así la espátula. Si tú quieres, los puedes hacer todos en el mismo sentido o hacerlo disparejo. El efecto se va a quedar bien bonito y es bien importante que antes de tomar el siguiente color vayas limpiando tu espátula. Y más o menos así es como te tiene que quedar. Este le voy a llevar a refrigerar para seguir. Ahorita todavía no terminamos esta decoración, le falta la parte de arriba, pero necesitamos que se enfríe para que endurezca. Y mientras vamos a seguir con la siguiente decoración. Para este otro pastelito que ya le pusimos la primera capa, mira, no se te tiene que venir así nada del betún en los dedos. A este le voy a poner una primera capa de color y yo elegí para este color rosa. Y simplemente vas a ir empujando, igual que hicimos con la primera capa. Este es nada más así sin tocar el pastelito. Y después vamos a ir bajando por los lados. Esta capa es más fácil porque como está frío lo de abajo, entonces la aplicación resulta mucho más fácil. Ya que terminaste con los lados, para terminar el borde de la parte de arriba, tienes que ir limpiando tu espátula con un trapo que sea solo para pasteles. Vas a tomar de la orilla hacia el centro, vas a jalar sin hacer tanta presión y te va a ir ya quedando un borde perfecto. Bueno, no es un borde perfecto porque no está así súper perfecto, de hecho es parte de la decoración de estos pastelitos que no tiene que ser todo perfecto, pero va a ir quedando recto y más bonito. Y así es como queda. Ya esta va a ser la capa de color definitiva de mi pastelito. La primera que le ponemos es la capa que atrapa todas las migas y eso es importante porque si te fijas facilita mucho la decoración. Ahora lo voy a llevar a enfriar para aplicar las siguientes dos capas de color en los otros pastelitos. Y por ejemplo, yo el pastelito anterior lo decoré todo con esta espátula. Si no te acomodas, puedes usar una raspa como esta y esto nada más la pones bien recta y vas a ir girando para que te puedas guiar y de esa forma te van a quedar más rectos los costados. También en estos pastelitos está súper de moda que no perfecciones la parte de arriba del borde, o sea, lo puedes dejar así y así hacer tu decoración. Entonces,
Tú es como te acomodes y como te vaya gustando más a ti. Esta, por ejemplo, esta raspa que estoy usando aquí es de plástico y es muy ligera, entonces pues te acomodas más porque no pesa mucho. De estas las encuentras súper económicas en tiendas de repostería o también las puedes encontrar en Amazon. Yo en ocasiones les dejo links abajo, te voy a dejar, si encuentro la misma como esta, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Uno de los pasteles que se hizo más populares de estos lunchbox es el Smile Face o las caritas felices. Voy a poner unas en forma de margarita, entonces empiezo con crema color blanco y la boquilla número 12. Hacemos presión desde la orilla y jalamos hacia el centro. Estos son los pétalos de la margarita y voy a hacer, yo creo que voy a hacer unas 3. Voy a hacer aquí una tercera. Esto con el tiempo vas a ir tomando práctica, pero de verdad es bien fácil, solo es hacer presión y jalar hacia el centro. De hecho, si quieres puedes tomar una raspa o un acetato y puedes ir practicando ahí antes de hacerlo directamente sobre el pastel. O si te equivocas, también por eso creo que es más fácil cuando ya tienes refrigerado la primera capa de betún, porque si te equivocas y tienes que retirarlo, pues sería mucho más fácil que si lo vas haciendo directamente todo el diseño de una. Pero si ya tienes práctica, pues también se puede. Por ejemplo, si aquí este diseño, supongamos que no me hubiera gustado, pues para retirarlo así con cuidado lo tomas desde abajo y es mucho más fácil porque esta parte está fría. Bueno, entonces aquí voy a volver a hacerlo y del centro, no, de afuera hacia el centro. Yo le estoy dejando este espacio para ponerle ahorita un mensaje. Con el mismo color blanco ahora voy a poner la duya número 4 para empezar a escribir aquí. Y esto es algo que me gusta mucho de estos pastelitos, que tú les puedes personalizar el texto. De hecho, si tú los haces así para poner en vitrina, puedes dejarlos ya todos decorados y entonces en el momento en el que llega un cliente puedes personalizar el texto que va aquí. Eso es como una idea y es algo que me gusta mucho. Y aquí no te preocupes si te equivocas, a mí muchas veces no me sale perfecto y lo que hago es como pausarlo y continuar ahí la escritura. Y es algo bueno de estos pastelitos que al final puedes corregir los errores porque ahorita ya que tienes la base vamos a remarcar con otro color, entonces ya el segundo color ya se nota mejor la aplicación. Con color amarillo y nuevamente la boquilla número 12 o la duya voy haciendo presión para hacer la carita. Y ahora voy a remarcar con color amarillo. Ahora le voy a poner estos confetis de colores. Ya casi lo termino, pero antes de terminar los detalles de las caritas, lo voy a llevar a enfriar para que la aplicación sea más fácil. Tampoco creas que es demasiado tiempo, con 5 minutos que lo lleves para la crema de mantequilla va a ser suficiente. Entonces ahora le empiezo a perfeccionar aquí un poquito. Raspamos un poquito así con el acetato y si te fijas ya es mucho más fácil porque la crema ya está más firme, entonces esto también nos va a facilitar aplicar la carita. Y para terminar de decorar este pastelito voy a usar la duya número 1 para hacer los ojos y la boca.
Y ahora boquilla número 8 y vamos a ir haciendo un cordón aquí muy finito para que quede más lindo. Y listo. Si te fijas, este diseño es muy fácil. Las boquillas, todas las duyas que usé son muy fáciles de conseguir. Todas son duyas lisas, nada más en diferentes tamaños. De hecho, solamente usamos 3 tamaños. Entonces, es una idea muy sencilla, pero que queda muy bonito y con algo que todos tenemos o que todos podemos conseguir muy fácil. Ahora lo voy a llevar a refrigerar para seguir con el otro pastelito. En este pastelito voy a empezar con crema y tengo aquí la boquilla número 8. Voy a empezar haciendo presión. Lo que voy a hacer es una nubecita. Para hacer la nube nada más vas haciendo presión y jalas hacia arriba. Ahorita no te preocupes si no queda perfecto, ahorita te voy a decir cómo arreglarlo. Así ya quedó bonita, pero como yo le voy a hacer un diseño así, una carita, le voy a pasar un acetato para alisar la parte de arriba. Con la boquilla 12 voy a hacer presión y voy a sacar una curvita de todos los colores. Y esto de los coples, por eso te lo recomiendo mucho, porque por ejemplo aquí estoy quitando la boquilla 12 y ahora voy a poner la boquilla número 32 y como estoy usando el mismo color, pues así no tengo que cambiar o que tener tantas mangas armadas. Voy a ir haciendo conchitas aquí en la orilla y esto es solo hacer presión y jalar. Haces presión y jalas y así te vas por toda la orilla. Y ahora con la duya 16 de Ateco voy a ir haciéndole unas estrellitas. Esta es la boquilla 1 y con color negro voy a hacerle ojos y boquita. Las mejillas las pongo con la boquilla número 6. Y voy haciendo un poquito de presión y jalas así para hacer como unos corazones y estos los estoy haciendo con la boquilla número 4. Y con la misma duya le voy haciendo un cordón por la orilla. De hecho, en estos pastelitos no podemos poner tanta decoración aquí en la parte de abajo o por los lados si los vas a poner en los contenedores chiquitos porque se puede estropear. Entonces, como esta duya está muy finita, sí le puedo hacer esta decoración porque aparte quedaría en la parte de arriba. Y este ya solo lo voy a terminar aquí con una fiesta de confetis por encima. Ya que está frío, ahora le vamos a poner texto a nuestro pastelito y aquí te voy a decir una técnica que, bueno, a mí se me ha hecho más fácil aplicarlo y me gusta mucho cómo queda. Me gustaría mucho que me dejaras en los comentarios si el contenido de este video en particular te gustó, si te gustan este tipo de videos, porque eso me ayuda mucho. También quiero dar las gracias a todos los que patrocinan mi canal haciéndose miembros, les voy a poner los nombres por aquí. Gracias a toda la gente que me apoya dándole al botón de super gracias. Todo eso me sirve para hacerles este tipo de contenido, de verdad se los agradezco un montón. Y si por el momento no puedes apoyarme de esa forma, me ayudas un montón cada vez que compartes este video. Voy a empezar a escribir con la boquilla número 6 y el color rosa. Yo he notado que cuando escribo sobre el pastel un poco frío es más fácil corregir si me equivoco. Y cuando escribo con doble color, el color de encima queda mejor definido. Y sobre este texto ahora voy a escribir con color blanco y la duya número 6. Haremos un osito con la duya número 12, lo enfrías por un par de minutos y después lo perfeccionas con un acetato. Y ya que lo perfeccionaste con color blanco y la duya número 8, le vamos a hacer la boquita y el interior de las orejas.
Los ojos, nariz y boca los hago con color negro y la duya número 1. Y así es como nos quedó. Ahora vamos a seguir con el otro pastel. Para este pastelito voy a empezar haciendo una figura de un osito con la boquilla número 12. Solo hacemos presión en el centro hasta que quede el tamaño de la cara. Y vamos a hacer orejitas. Después de aplicar la crema lo llevé a refrigerar 5 minutos para perfeccionarlo con el acetato. Y yo voy limpiando el acetato antes de volverlo a raspar. Y ya que lo perfeccionaste con color blanco y la boquilla número 8, voy haciendo presión para hacer la boca. Y también la parte interna de las orejas. Nuevamente con nuestro amigo el acetato corregimos un poquito para perfeccionar. Y los ojitos y la boca con color negro y boquilla número 1. Ahora las mejillas con la duya número 6. Y con el mismo color rosa, pero ahora la boquilla número 32, voy a ir haciendo unas conchitas por el borde. Y para que este pastel se vea más colorido, voy a hacerle un borde interno con un color que contraste. Estos pasteles entre más exagerados se ven mucho más bonitos. En esta ocasión estoy usando la boquilla número 8 y voy a hacer el mismo movimiento. Y así de fácil vas a tener un acabado bien bonito con esta duya. Bueno, yo a veces digo duya, boquilla, pero creo que sí me entienden. Y de verdad, si observas, esto es demasiado fácil, o sea, nada más es presionar y jalar. Todo es el mismo movimiento, pero luce diferente por la boquilla, por la duya. Y como este osito está de fiesta, le voy a poner aquí un gorrito de fiesta. Estoy usando nuevamente la boquilla número 8. Y ya que está un poquito frío, lo voy a tratar de alisar. ¿Y qué le falta para que termine de ser una fiesta? Pues confeti. Y así es como quedó este bebé. Lo voy a llevar a enfriar. No te he dicho, pero escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Y ahorita ya que estén fríos vamos a terminar todo para que entiendas por qué se llaman Lunchbox Cake. Ahora te voy a contar algo que me tiene muy ilusionada porque por fin vamos a tener la oportunidad de conocernos. Voy a estar en la Ciudad de México en la Expo de Repostería Mexipan el día 20 de julio. Voy a estar ahí donde están los mejores productos de repostería, o sea, en el stand de Ma Baker & Chef. Voy a hacer una demostración de un pastel, entonces me gustaría mucho que me acompañaras pues para verla y para conocernos. Y si quieres, te voy a dejar más información en mi cuenta de Instagram y igual en las historias de Facebook para que me sigas también por ahí y también para que sigas la cuenta de Ma Baker & Chef. Es mejor esperar a que se enfríen porque es más fácil cambiarles este papelito que le pusimos aquí en la parte de abajo. A mí me gusta cambiarlo para que no se vea tan maltratado, por si se te embarró o a veces de tanto manipularlo se puede romper. Entonces así frío es más fácil y lo que yo hago simplemente es colocar el otro papel debajo y este lo voy jalando. ¡Tarán! Este papel que le acabo de poner es un papel de grado alimenticio, es como este, viene así con este diseño de cuadritos
y lo encuentras en diferentes colores. Y lo importante aquí, o sea, si no encuentras exactamente este papel, puedes usar el papel para hornear de toda la vida. Justo el que le acabo de quitar es un papel para hornear. Yo muchas veces no lo cambio, o sea, lo cambio por otro para que esté más limpio, pero uso este, entonces no te compliques. Igual si encuentro algún link también, sé que muchas personas no tienen tiendas de repostería que estén tan surtidas, entonces si encuentro algo parecido en internet, se los dejo aquí abajo en la descripción. Y también les voy a dejar algunos links donde vendan este tipo de cajitas. Este se llama plato almeja, plato hamburguesero, yo así lo encuentro. Hay de diferentes materiales, yo los compro aquí en tiendas de repostería. Los encuentras súper fácil en tiendas donde venden plásticos o para envolver alimentos, ahí los vas a encontrar. Pero por si acaso no lo encuentras, también lo voy a dejar abajo en la descripción. La medida exacta de este contenedor en la base mide 10 por 10 centímetros y tiene una altura de 8.5 centímetros. Entonces, voy a pasar todos los pastelitos primero, voy a hacer el cambio a este papel y después los voy a pasar al contenedor y ahorita te voy a hacer la prueba para que veas que no se embarran ya con la decoración, justo con la altura que le dejamos. Y ya que los puse ahora sí todos en su cajita, te voy a hacer la prueba de que todos cierran perfectamente sin embarrarse. Imagínate que ya terminaste tus pastelitos, ¿cómo se van a ver estos así en tu vitrina? Te recomiendo mucho que los anuncies por redes sociales, les hagas fotos bonitas. Imagínate que ya nada más llegue un cliente y ya lo personalizas al momento. Yo creo que esta es una buena oportunidad para seguir vendiendo estos pasteles que no pasan de moda porque muchas personas siguen buscando ese detalle así pequeñito, un pastel que esté personalizado para un día que a lo mejor no es un día tan grande, pero sí quieren hacer un festejo. Entonces estos pastelitos se siguen vendiendo mucho y de hecho eso es algo que me preguntan mucho las personas que van iniciando, que en cuánto se deben de vender estos pastelitos o en cuánto les sugiero darlos. A mí no me gusta darles un precio en específico porque eso cambia demasiado dependiendo los materiales que hayas usado, bueno, la receta, el diseño que hagas, la zona en la que te encuentres y más ahorita que es súper difícil dar un precio con esto de la subida y bajada de precios, pero por eso mejor te sugiero que veas este video que te voy a poner aquí, también lo voy a dejar abajo en la descripción, porque ahí te enseño diferentes aspectos o diferentes puntos que tienes que considerar al momento de ponerle precio a tu trabajo. Y es bien importante que lo hagas desde el principio. O sea, si tú quieres hacerlo como negocio, lo primero que tienes que hacer es calcular el costo de cada uno de los productos que vas a vender. Entonces, eso es un trabajo que tiene que hacer cada repostero, cada pastelero, y me parece que es como la mejor forma en la que te puedo ayudar. Así que si te sirve ese video, te lo voy a dejar en la descripción. Otra cosa que me preguntan mucho es si estos pastelitos los puedes mojar con 3 leches. Para eso yo te sugiero que hagas la receta original de 3 leches y uses la crema adecuada para un 3 leches. Te voy a dejar ese video abajo en la descripción. En este caso, para esta receta que estamos usando, puedes humedecerlos un poquito, pero no mojarlos, ya sea que uses un jarabe o leches. Y también, si quieres ver más inspiración así de este estilo coreano, hay una cuenta en Instagram que no estoy segura si se pronuncia así, es Yuyu Cakes. Y si andas por ahí por Instagram, pues también me puedes seguir. Aquí te voy a dejar mis redes sociales. Y escríbeme en los comentarios si te gustó este video. Yo traté de hacerlo rápido, pero bien explicado. Intenté abarcar todas las dudas que siempre me dejan, pero también quise hacerlo así como un poquito a forma de clase, porque sé que hay personas que por primera vez están viendo estos pastelitos. Por eso quise hacerlos desde cero, con todos los detalles. De hecho, te compartí las recetas que yo uso y que te sugiero, te las voy a poner aquí en la pantalla por si quieres anotarlas o hacer una captura. Dime si te gustó este nuevo formato así de clase pero rápida y también escríbeme cuál fue tu pastelito favorito. Si te fijas, con 4 colores hicimos los 4 diseños diferentes con herramientas muy básicas. Si te gusta este tipo de contenido puedes buscar más pastelitos de estos. Los encuentras en YouTube si escribes Lunchbox Cake Nivel Delicia. O también te voy a dejar la lista aquí y si te gusta ver más postres para vender o si quieres ver más ideas de postres, no te pierdas este video.
Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.